Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Ateneo de Jerez, a la conferencia del quinto ciclo del Espejo de la Memoria. Esta tarde nos va a hablar Miguel Ángel Barrones Ruzón sobre la reforma agraria de la Segunda República y del franquismo en Jerez. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Cristóbal, responsable del archivo municipal y además, bueno, pues el alma también un poco de la organización de este ciclo junto con el Ateneo. Así que tiene la palabra Cristóbal. Muchas gracias y gracias a ustedes por su presencia aquí hoy. En primer lugar quería agradecer a Miguel Ángel Barrones que se prestara a este reto, este nuevo reto de hablar sobre un tema que consideramos en el Ateneo y en el Archivo Municipal de mucha relevancia en la actualidad, ¿no? La reforma agraria, la tenencia de la tierra, su gestión, el reparto de la riqueza, etcétera, van a ser siempre, hoy más que nunca, en tiempos de cambio climático, van a ser siempre objeto de preocupación para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, ¿no? Así que es un tema, aunque obviamente con enfoque histórico, pero siempre con interés para la actualidad, ¿no? De manera que agradecemos a Miguel que haya aceptado esta invitación en este nuevo quinto ciclo del Espejo de la Memoria. Es un ciclo, ustedes pueden entrar en la página del Ateneo o del Archivo Municipal y ver la programación completa, que este año, por ejemplo, incluye una exposición también sobre temas, en cierto modo, agrario. Bueno, técnicamente sobre paisajes, sobre el paisaje de Jerez y su término, no sobre agricultura exactamente, pero son temas muy limítrofes, ¿no? Es una exposición que se apertura mañana, día 20, en la segunda planta de la Biblioteca Municipal, sobre las 10 de la mañana, 10 y media, y que incluye alguna documentación del archivo muy, que yo considero muy interesante. Por ejemplo, hemos sacado a exposición un manuscrito de 1434 que le llamamos Libro de sentencias de cañadas y usurpaciones del juez Alfonso Núñez. ¿Y qué es este libro? Pues se trata de una pieza de enorme interés que cuenta cómo en el término rural de Jerez se producen distintas usurpaciones de bienes de propios o de baldíos o de cañadas, etc. Es un documento increíblemente rico en información sobre el ámbito rural y que incluye una cantidad enorme, es continua la toponimia, la rica toponimia que este documento arroja. Mañana ustedes lo pueden ver, si quieren, en la segunda planta de la Biblioteca Municipal, donde también está, en el mismo edificio, está el archivo histórico. Bueno, también les invito el día 25 de abril a que acudan a una exposición que haremos en el mismo archivo municipal, lo que llamamos la sala de investigadores. Bueno, no será una exposición propiamente dicha porque no se alargará en el tiempo, será solamente una muestra, ¿eh? Una muestra significa que vamos a sacar 24 piezas de una serie documental concreta, que son las actas capitulares, para que el público pueda acercarse a estos documentos. También sacaremos algunas actas capitulares desde el año 1410 en adelante hasta el año 1999, que es la última fecha que tenemos, para que se conozca un poco la riqueza del archivo municipal. Porque muchas veces se habla el archivo histórico de Jerez, qué importante es, qué rico es y tal. Bueno, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo en serio. Significa sacar a fondo las piezas más destacadas de una de sus secciones, que son las actas del Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Bueno, sin más, animarles de nuevo a que participen en este ciclo y agradecerles su presencia aquí y también, por supuesto, al Ateneo por aceptar este tándem, esta colaboración permanente que tenemos con esta institución de sacar adelante los fondos del archivo municipal. De nuevo, gracias, Miguel. Pues Miguel Ángel Barrón es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia por la Universidad de Cádiz. Él, en los estudios de posgrado, el programa de doctorado, trabajó sobre historia política del primer tercio del siglo XX en la zona de Jerez, la figura del conde de los Andes.
Entre las líneas de investigación también trabajó política agraria en la zona, historia política de los grupos conservadores jerezanos en el primer tercio del siglo XX, la colonización franquista. Es funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Su centro de destino actual es el Centro del Profesorado de Jerez de la Frontera y ha tenido otros cargos como vicedirector del IES Vega del Guadalete, coordinador de proyectos de innovación educativa, colaborador de la AGAEB, coordinador de sendos módulos de máster en Historia Actual, Investigación, Enseñanza y Perfiles Profesionales. Obtuvo el primer premio de innovación educativa Domínguez Ortiz, el Patio Pedagógico, también el segundo premio de innovación e investigación Joaquín Guichot, por el trabajo Colonización y Memoria sobre los orígenes de la colonización franquista en la zona. Entre sus publicaciones y colaboraciones están el Diccionario Geográfico de la provincia de Cádiz, Instituarte, el Instituto, un espacio para la exposición, el Patio Pedagógico en formato digital, acta de las primeras jornadas andaluzas de investigación e innovación educativa en Andalucía, Premio Joaquín Guichot y Antonio Domínguez, que la acabamos de decir, ¿no? 21 concursos por el fomento de la investigación e innovación educativa de la Junta de Andalucía, Premios Nacionales en Innovación Educativa en 2007, Premio también Joaquín Guichot y Domínguez Ortiz, el 25 concurso Colonización y Memoria en Revista Andalucía Educativa y primeras jornadas de buenas prácticas educativas CEP de Jerez, coordinador y coautor de la exposición Colonización y Memoria sobre los pueblos de la Vega del Guadalete y también la conquista del este jerezano, las tierras de promisión. Bueno, pues este es el currículum de Miguel Ángel, como veis, experto en el tema y también experto en el tema que vamos a tratar y ver producto de su investigación esta tarde. Gracias, Miguel Ángel, en nombre del Ateneo y del Archivo Municipal. Bueno, pues muchas gracias a ti, Manolo, y a Cristóbal por invitarme. Más que periodista, estudioso, más que otra cosa, estudioso, interesado en todo esto y en eso estamos, intentando estudiar y aprender un poquito cada día más. Bueno, pues si os parece, ¿vale? Por lo menos para poder ver. Pues lo que podáis ver. Seguir tu conferencia. Muy bien. Pues, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos y los presentes, ¿no? Y las presentes. Así que, bueno, pues vamos a intentar enfrentarnos a este reto que me propuso Cristóbal. Lo que ocurre es que cuando él me lo planteó, cuando me dijo que hablara de la reforma agraria en la Segunda República y en el franquismo, la verdad que pensé que, joder, es un tema controvertido, es un tema con muchas aristas, con muchas vertientes y además cientos de publicaciones. No hay libro que hable de la Segunda República o del franquismo que trate el asunto de la reforma agraria o de la colonización, en el caso este, ¿no? Segundo del franquismo. Cualquier tipo de revista histórica siempre, cuando se trata de la Segunda República, siempre se toca de alguna manera la reforma agraria, etcétera. Es decir, que es un tema bastante complicado. Por lo tanto, yo me tomé la libertad de ponerle un subtítulo. Yo le he puesto un subtítulo a esta charla, ¿no? A este rato de compartir con los presentes. Y lo he llamado así: en la reforma agraria en la Segunda República y del franquismo en Jerez, entre la revolución, el reformismo y la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque en cómo se han relacionado estos términos, en cómo se han enfrentado, cómo se han aunado algunas veces, cómo se han complementado o cómo se ha impuesto alguno de ellos en algún momento, yo creo que podemos, en esa manera, en esa relación que se establece, podemos entender y explicar muchas veces esta época reciente de nuestra historia, ¿no? del campo jerezano. Y si os parece, antes que nada, una pequeña reflexión sobre lo que podemos hablar de lo que es la reforma agraria, porque cuando hablamos de reforma y de reforma agraria en particular, casi siempre nos apropiamos, o ese concepto siempre se apropia de otros, ¿no? de otras palabras, de otros términos que se quieren hacer suyos. Siempre lo identificamos con expropiación, o con modernización,
o con legitimidad, o con legalidad. Hay conceptos, hay una especie de batiburrillo de conceptos, que están ahí pululando y que normalmente unos u otros quieren redefinirlo, quieren volverle a darle significado, quieren replantearse. Para unos, la reforma agraria es expropiación, directamente, y crear un nuevo mapa, sobre todo centrándose en la estructura de la propiedad de la tierra. Es algo básico y fundamental, y además casi siempre lo identificamos con esa idea. Pero para otros, y lo vamos a ver ahora, la reforma agraria es modernizar, es rentabilizar el agro para hacerlo más productivo, para capitalizarlo en definitiva. Si para alguno era de justicia esto de ocupar la tierra, porque además tenía que ser para quien la trabajase, para otro el sacrosanto principio de legalidad, el principio de la propiedad privada, eso era intocable. Por lo tanto, ya tenemos el conflicto, ¿no? Ya tenemos ahí preparado todo el enfrentamiento. Así que vamos a ver cómo esos enfoques, esas miradas sobre lo que es el concepto de reforma agraria se van a enfrentar en los primeros años del siglo XX, ¿no? Hasta los años 50 aproximadamente, y a veces van a convivir de forma casi simultánea reformismo, revolución, contrarrevolución, y no sabe uno muy bien si estamos hablando de una cosa o de otra. Ya veréis. Y bueno, por eso me gustaría compartir con vosotros estas reflexiones siempre desde, bueno, como decía Tácito, ¿no? Sine ira et studio, es decir, sin odio ni parcialidad, ¿no? Viendo las cosas con la objetividad pertinente del historiador. Bueno, pues mirad, si hay un término que está, bueno, asociado de una manera absoluta y directa con lo que es la reforma agraria, es el concepto de cuestión agraria o problema agrario. Prácticamente son una cara, la otra cara de la moneda. La cuestión agraria en la zona, en Jerez, en nuestra tierra, en Andalucía, es uno de los aspectos que más estudio, literatura, debates, etcétera, ha generado. Pero además también esa cuestión agraria ha sido el motor de búsqueda de soluciones, de buscar a ver cómo podemos resolver estos problemas desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito incluso de la cultura. Es decir, reformas muchas veces impuestas desde arriba, desde el poder, desde las élites, o intentos de reforma desde abajo. Eso se ha ido sucediendo en estos tiempos que vamos a ir analizando. Y esa manera de materializarlo, ¿no? Esa búsqueda de soluciones al problema agrario, a lo que se llamaba en la época el hambre de tierra, la conflictividad social que se ha ido siempre generando en nuestra zona, en ese proceso que vamos a llamar la conquista del este jerezano, lo vamos a concretar en dos momentos. Vamos a fijar en la Segunda República y en el franquismo, sobre todo en el primer periodo del franquismo, podemos decir en el año, bueno, en la época de la reforma agraria de la República, hasta el año 33, por 34 aproximadamente, y después hasta los años 50 aproximadamente, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí, en esos momentos, en esos ámbitos temporales, nos vamos a mover entre lo que es el reformismo, lo que es la revolución y lo que es la contrarrevolución. Antes de entrar en materia, un apunte simplemente, pero descriptivo, que yo creo que casi todo el mundo ya lo podemos conocer, y es centrarnos un poco en la zona, ¿no? ¿En dónde nos vamos a centrar? Pues vamos a centrar en el término municipal de Jerez, uno de los más extensos de Andalucía. Ahora tiene unos 1.188 kilómetros cuadrados. Realmente, en el momento en que vamos a centrar nuestro estudio, tenía algunos kilómetros más, 223 kilómetros más, porque es el territorio que corresponde ahora a San José, al término municipal de San José del Valle. Está
atravesado por el río Guadalete, comprende una zona de campiña, comprende la zona de la vega del Guadalete y bueno, más hacia el este, avanzando hacia el este, llegamos hasta las estribaciones de la sierra. Es deudor el término municipal de los repartimientos que se realizaron tras la conquista de las tropas cristianas en la época medieval, y más allá de lo que sería el cinturón, aproximadamente en torno a unos 10 kilómetros aproximadamente, que era la zona de viñedos, se extiende hasta el este toda la gran zona cerealista jerezana y la zona de la gran propiedad, de las grandes propiedades, de la zona también de Dehesa, de Montebajo, y la zona donde se intentó actuar preferentemente tanto en la época de la Segunda República como en la época del franquismo. Es una zona que en esa época estaba casi despoblada, pero siempre ha tenido gran interés para Jerez, camino de cañada, camino de paso de ganado, camino también hacia Cortes, y además, bueno, pues de ahí recibimos el suministro de agua desde que lo trajo el alcalde Rafael Rivero, ¿no? Tenemos el acueducto, ¿no?, de Tempul, ¿no?, hecho por el ingeniero Torroja, e incluso tenemos como símbolo, ¿no?, de la zona también el puente que hay en la Barca, el puente de hierro, que de alguna manera consiguió aproximar o acercar el este al núcleo jerezano. Así que bueno, vamos a meternos en el tema de esa cuestión agraria. Mirad, y lo he hecho recordando algo en lo que participé directamente. Hace unos años estuve en Madrid en un archivo privado de la Fundación Antonio Maura, muy relacionado, como lo ha comentado Manuel, de los estudios relacionados con las élites jerezanas, ¿no?, sobre todo con la figura del conde de los Andes, ¿no?, con la figura que estaba trabajando, ¿no? Y en ese archivo, investigando sobre esa persona, sobre el conde de los Andes, sobre Francisco Moreno Zuleta, que era un gran propietario de la zona, uno de los más grandes propietarios de la zona, era íntimo de Alfonso XIII, miembro renombrado, vamos, de lo que era el Partido Conservador. Posteriormente, una decisión que tuvo el Partido Conservador, lo que era la tendencia maurista o la corriente maurista, fue uno de sus más destacados miembros, y además en la dictadura de Primo de Rivera, ministro con él. En la Segunda República fue un miembro destacado de la oposición además, de cierta manera furibunda, radical, ¿no?, contra el gobierno, y posteriormente fue un destacado miembro del sector juanista, don juanista, y partidario de la restauración monárquica en Don Juan. Es decir, estamos hablando de uno de los políticos relevantes, ¿no?, de la política jerezana en la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues en el transcurso de esa actividad archivística, pues un colega que estaba aquí también investigando otro tema diferente totalmente, pues me llamó la atención. Oye, mira, aquí hay una cosa que igual te puede interesar, que habíamos comentado lo que estamos investigando uno y otro, y entonces él me enseñó un legajo. Ya me lo trabajé entero, y además del que he tomado algunas notas, y además he cogido copias y demás, ¿no? Ese legajo se refiere a un cuestionario muy conocido, los que hemos dedicado a estudiar la historia de la época del siglo XIX y siglo XX, es un informe bastante conocido, que es el informe del Instituto de Reformas Sociales. Ese informe del Instituto de Reformas Sociales se planteó como una especie de cuestionario a los municipios de toda o de gran parte de España, en dos momentos, a finales del siglo XIX y en 1904 en concreto. Y sobre todo se trataba de indagar sobre el problema de agrario, además así lo ponían, el problema agrario. No es el informe que yo encontré, no es el informe en sí, es un informe que está conocido, pero en definitiva lo que era el comentario que el secretario del presidente de gobierno, que en ese momento era Antonio Maura, le hacía para su informe y conocimiento interno.
se llamaba Rovira, el secretario, que no viene firmado, pero vamos, después de la investigación hemos descubierto que efectivamente se llamaba Rovira, era su secretario. Bueno, pues es muy curioso el informe porque empieza comentando que prácticamente ningún ayuntamiento de Andalucía, de Extremadura, donde preferentemente se planteó ese cuestionario, habían respondido. Habían tenido que requerirlo para que por favor respondieran, no querían responder, respondían uno con evasiva, unos ponían unos datos, otros ponían, pero el único ayuntamiento que en 1904 respondió de forma completa a todo el cuestionario fue el de Jerez, y lo pone precisamente en el documento que tenéis aquí, lo tenéis a vuestra derecha. Bueno, pues ahí comenta que Jerez precisamente ha sido el que ha respondido a todo, y él empieza, el señor Rovira empieza a comentar aspectos bastante interesantes sobre la cuestión agraria. Hace un análisis bastante interesante de cómo era la situación en la zona de Jerez, y además propone diversas soluciones. Evidentemente las soluciones que proponía no entraban en ningún momento, y menos como eran miembros del Partido Conservador, a tocar la estructura de la propiedad de la tierra. Así que me voy a servir para comenzar de ese documento para que conozcamos algunas cosas, para conocer algunos aspectos de la situación de Jerez, del término municipal de Jerez, a principios del siglo XX, y cómo después esas propuestas de solución se van a intentar plasmar en varios momentos de nuestra historia. Bueno, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, el problema agrario, la cuestión agraria era, bueno, el aspecto fundamental, ¿no? El elemento más destacado, y más en la zona de Jerez, con la tradición que tenía en cuanto a problemática. Y me refiero a los sucesos de la Mano Negra, al asalto campesino y, por supuesto, al paro endémico que existía, y al predominio fundamental de actividades económicas vinculadas al sector primario. Por supuesto, la crisis de la filoxera, que había arruinado prácticamente todo lo que era la viña, la vide del término municipal, y también el otro aspecto característico es la concentración de la propiedad. Bueno, pues de acuerdo con lo que recoge ese documento, el que os acabo de comentar, la producción principal de Jerez en esa fecha era, y en orden de prioridad, así lo ponía el informe, cereales, olivo, legumbres, pastos, hortalizas y vid. Y la vid la pone en el último de los lugares. Lógicamente estamos todavía en los momentos en los que la filoxera está haciendo más daño, y todavía la recuperación de la vid era bastante lenta. Sin embargo, añade el comentario que se está produciendo un cierto aumento de la producción, sobre todo de cereales, eso sí, gracias a haberse roturado más terreno. Pero como ya puso de manifiesto Enrique Montañés, es verdad que estamos en un periodo de expansión de la actividad agraria, y además de extensión de la economía de mercado, por lo cual era más o menos coherente. Sin embargo, literalmente dice el informe: es enteramente imposible que con el producto del jornal puedan realizar ahorro los obreros, de tal suerte que se originaba un déficit de ingresos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí he puesto esa pequeña resumen del informe, donde pone cuáles eran aproximadamente los gastos de los obreros de la época. Curiosamente no indica los ingresos, yo creo que lo obvia de forma consciente, porque la diferencia entre gasto e ingreso era absolutamente tremendo, ¿no? Decía que todo esto provocaba, por supuesto, el paro, y se concretaba en vivienda no pagada, constante desnudez de los niños, deuda, alimentación insuficiente. Además añadía
tuberculosis, anemia, raquitismo como los principales problemas, y además analfabetismo, ¿no? Es decir, que presentaba una situación social tremenda, ¿no? Y una desigualdad, pues ahí lo he puesto, ¿no?, extrema. En cuanto a lo que es la estructura de la propiedad, también habla ese informe de esa estructura de la propiedad, aunque bueno, aquí he incorporado datos que otros estudiosos pues ya han analizado con mucho más profusión. En cuanto a la estructura de la propiedad, digo, fijaros los datos, ¿no?, que he ido reseñando aquí. Hay una elevada concentración de la propiedad de la tierra, esto se mantuvo prácticamente hasta los años 30, inalterable. El 11% de los contribuyentes jerezanos, es decir, 213 personas, acaparaban el 71% de la riqueza rústica. He puesto ahí un índice, el índice Gini. El índice mide la desigualdad económica en las sociedades, es un índice actual, pero bueno, lo he utilizado para referirnos a la época. El índice Gini se mide 0 a 1, cuanto más cerca del 0 está, se refiere a que hay más igualdad en la sociedad, cuanto más cerca del 1 se refiere a máxima desigualdad. Bueno, pues el índice Gini en esta fecha era de 0,8, por lo cual se puede entender perfectamente el nivel de desigualdad que existía, ¿no?, en la zona, y de la que eran conscientes además, entre otras personas, el gobierno, en este caso de Maura, que fue el que recibió este informe. Bueno, pues había, eso sí, un numeroso grupo de pequeños propietarios. Era muy importante el arrendamiento, muchas de las grandes fincas estaban arrendadas a otras personas, y en total, en definitiva, unas 300 personas aproximadamente dirigían la actividad económica del 83% de la tierra, entre propietarios y arrendatarios, ¿no? En concreto, 123 personas cultivaban el 76% de la tierra, y 179 latifundios, según comenta Diego Caro Cancela, ocupaban 99.150 hectáreas del término municipal de Jerez. Y además había un proceso sistemático de reducción del número de pequeños propietarios, que veían que no era rentable su terreno y de alguna manera pues vendían y demás. Y por supuesto, evidentemente, había una nula movilidad social. Para paliar esto, para paliar esta situación social y esas evidentes desigualdades, las propuestas de solución básicamente siempre intentaban centrarse desde arriba, desde el poder, en aumentar la producción. Parece que esa era la solución, la panacea. Aunque eso sí, hay que decirlo, había algunos políticos, sobre todo del Partido Liberal, Canaleja en concreto, que sí llegó a plantear la posibilidad de expropiación forzosa de terreno, de fincas y demás, aunque evidentemente enseguida sus propios compañeros del Partido Liberal o por supuesto el Partido Conservador acababan enseguida, decían que eso fuera, que enseguida eso se eliminase. Sin embargo, efectivamente el problema era tan delicado, era tan grave, la situación social, en concreto en Jerez, pero en general en toda Andalucía y Extremadura, sobre todo en la mitad sur de España, era tan evidente que en el marco de lo que es el regeneracionismo, las ideas regeneracionistas, empezó a desarrollarse lo que se le vino a llamar el mito del agua bendita. La idea de que había que buscar la solución a los problemas del campo regándolo, que el gran problema de la zona era el que no tenía agua, el problema de los cultivos de secano, y que por lo tanto lo que había que hacer era convertir en regadío o poner en regadío el máximo número posible de terreno. Así que empezaron a plantearse soluciones, y un primer intento, una primera propuesta ya aparece en ese documento, e indicaba que habría que
construir un pantano, y ya hablaban del pantano de Guadalcacín, hablaban de extender el regadío, hablaban de la rebaja a la tributación de los terrenos de las viñas, de los filoxerados, ¿no?, de los que habían estado perjudicados por la viña, que había que replantearse el plantar nuevas vides, e incluso había que hacer unas granjas experimentales para empezar a desarrollar otros nuevos cultivos alternativos, etc. Todas ellas, evidentemente, si os dais cuenta, están en la línea de lo que podríamos llamar el reformismo. Son medidas que después van a volver a repetir. Sin embargo, en el año 1907, la Ley de Colonización y Repoblación Interior, que promulgó el ministro Besada, se le llama comúnmente a esa ley la Ley Besada, pues fue un primer intento de solucionar ya todo esto. Esa Ley Besada planteó varias actuaciones en la zona. El primer ejemplo lo tenemos en Sanlúcar, en la colonia de Montalgaida en concreto. Y aquí, en la zona de Jerez, tenemos dos realizaciones fundamentales. La primera realización fue la construcción, y lo vamos a poner para que lo veáis, el pantano de Guadalcacín, y la otra fue la colonia de los llanos de Caulina. Los llanos de Caulina son los terrenos que colindan con la carretera de Arcos y la salida a la autopista hacia Sevilla, que todavía en ella podemos ver una serie de construcciones bastante peculiares, bastante características, ¿no? Ahí he puesto una foto de una de esas viviendas que se entregaron a algunos campesinos. La idea fue distribuir tierras entre campesinos y hortelanos de Jerez, en un poblamiento disperso, y por supuesto esas tierras iban a ser regadas con el pantano de Guadalcacín. Los canales, las acequias para esa irrigación, pues la verdad que fueron lentísimos en su desarrollo, tardaron años en realizarse, en complementarse, y la verdad que no tuvieron demasiado éxito en un primer momento. Es verdad que el pantano fue una demanda importante de los grandes propietarios, aunque muchos de ellos en principio no querían pagar los costes que se habían previsto que esto conllevase. Pero en fin, la verdad que fue un primer intento de aunar reformas técnicas para mejorar la productividad del campo, con una intervención, eso sí, leve, muy somera, sobre la propiedad. Hay que decir que esos terrenos evidentemente no pertenecían normalmente a la iniciativa privada, sino que eran del mismo ayuntamiento jerezano. Podríamos llamarle a esto las políticas reformistas y de modernización desde arriba. Pero bueno, ya empezamos a poner las bases de lo que podría ser la transformación del paisaje rural jerezano, porque contamos con un primer elemento fundamental necesario, que es el pantano de Guadalcacín. La verdad es que en los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, no se extendió en demasía esos canales, esas acequias que eran necesarias, plan de regadíos, etc. Y nos vamos a centrar en lo fundamental, ¿no?, en lo que sería la Segunda República. Básicamente, la llegada de la Segunda República vino a replantearse lo que tenía que ser la reforma agraria y algunos de los conceptos que estaban asociados a ella, ¿no?, como antes dije al principio, lo de expropiación, modernización, asentamiento, legitimidad, etc. Si previamente a las políticas de los gobiernos del año 31-33 se plantearon, como ya he dicho, soluciones de carácter reformador al problema de la tierra, la llegada de la Segunda República se percibió por muchos
como la posibilidad de acometer actuaciones más profundas, incluso centrándose en la modificación de la estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? Lo que podemos entender siempre como reforma agraria, o por muchas personas se entiende como reforma agraria, pero para muchas personas, también eso se entendió como un intento de revolución. Por lo tanto, si os dais cuenta, hay dos posturas polarizadas al respecto. En el año 31, el paro, las condiciones de vida, esa falta de movilidad a la que antes nos hemos referido, favorecieron que con la llegada de la Segunda República, los jornaleros, los obreros del campo e incluso pequeños propietarios demandaran una intervención política encaminada a intervenir en la estructura de la propiedad de la tierra. Y esas expectativas se materializaron en varias iniciativas legislativas. Bueno, primero la Ley de Términos Municipales, que obligaban a que los jornaleros de un término municipal tuvieran ser empleados en ese término y no pudieran emplearse obreros de otro término municipal, la prórroga de los arrendamientos rústicos, el laboreo forzoso de tierra, etc. Y sobre todo, la Ley de Bases para la Reforma Agraria del año 32, que, bueno, bajo el auspicio del ministro de Agricultura de entonces, Marcelino Domingo. Ley de base de la reforma agraria, que todo hay que decirlo, no fue una ley que en principio contara, más que no contara, no, que hubo bastantes vicisitudes, hubo diferentes planteamientos para llevar a cabo esa ley, había partidos políticos que no querían evidentemente nada no querían saber nada de lo que era reforma agraria, expropiación, etcétera. Otros que cuando hablaban de reforma agraria hablaban de expropiación y de colectivización de la tierra, otros grupos que entendían que había que repartir la tierra en pequeños lotes, e incluso otras que preferían la productividad de las grandes explotaciones agrícolas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, pertenecía a una familia de grandes propietarios de Córdoba y evidentemente las expropiaciones forzosas y demás le venía bastante grande al respecto. Pero bueno, veamos cómo en este momento se van a imponer algunas de las condicionamientos ideológicos y cómo se va a plantear en Jerez. En principio, en Jerez, he puesto este título ahí a esta diapositiva. Hubo reforma, hubo revolución o hubo frustración, ¿no? Ahí en ese juego de palabras se mueve, nos podemos mover. Mirad, en principio la reforma agraria, la ley de base, planteaba la elaboración de un registro de la propiedad que debía de crearse, de confeccionarse con los registros de la propiedad municipales para evaluar su posible expropiación o no, señalándose las causas. La verdad que fue un trabajo sistemático de todos los registradores de la propiedad de prácticamente toda España. Pues, porque desde el primer momento se entendió que había que intentar expropiar alguna de las fincas. Mirad, esto en concreto es un facsímil, bueno, facsímil no, es una copia del original del registro de la propiedad en este caso de Jerez de la Frontera. Estaba formada siempre por una hoja, realmente la he puesto así porque no caben, son en una hoja seguida, donde aparecía el titular de la finca, donde aparecía dónde está situada, qué cultivo tenía, la extensión que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el análisis de ese registro de la propiedad referido a Jerez, aparecieron o se reseñaron para su evaluación, que no es expropiación, sino evaluación, más de 800 fincas, aunque muchas de ellas, evidentemente, tenían el carácter de fincas dudosas, es decir, que podían ser expropiadas o no podían ser expropiadas, no todo tenía que ser así. De acuerdo con los datos que proporciona Enrique Montañés, y Diego Caro Cancela,
aparecieron en ese registro 292 propietarios, 818 parcelas, 87.604 hectáreas. En algunos casos también se habla de 99.000, se amplía un poquito más. A la burguesía agraria pertenecería 73.906 hectáreas, a la nobleza 25.074, es decir, el 73,5% de la extensión del término municipal apareció reflejada en ese registro de la propiedad, ¿de acuerdo? El 64% de la tierra total cadastrada y el 75% que estaba dedicada al cereal. En concreto, 100 propietarios ocupaban el 74% de la tierra que estaba inventariada en ese registro de la propiedad, y 10 familias, en concreto, 10 familias jerezanas, pues tenían aproximadamente el 27% de la tierra expropiable. ¿Vale? Ahí está una relación de los más grandes propietarios que aparecían en la zona, aunque ahí se incluyen también fincas que están no solamente en la zona de Jerez, sino también los términos municipales de Arcos y colindantes, ¿vale? Pero también se incluyeron en esa relación, lo hemos visto, muchísimos pequeños y medianos propietarios. En concreto, el 57% de las personas que aparecen reseñadas eran pequeños propietarios, aunque eso sí, disponían nada más que del 17% de las tierras expropiables. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los que hay que expropiar esa tierra? ¿O por qué hay que expropiarla? ¿O por qué se podrían declarar expropiables? Bueno, pues en el registro de la propiedad de Jerez, las razones que aparecen, en primer lugar, aparecen las fincas que están explotadas en arrendamiento. En segundo lugar, las fincas que cedían las clases y los cultivos que estaban marcados por la Junta Provincial. Tierras que tuviesen que ser regadas con aguas procedentes de obras hidráulicas costeadas por el Estado, es decir, se refiere a las tierras que podían ser susceptibles de ser regadas por el pantano de Guadalcacín. Y sin indemnización, aparecieron en una adicional que se le puso a la ley de base a tierras de aquellas personas que hubiesen apoyado el golpe de Sanjurjo, porque hay que decirlo, en las fincas anteriores, las fincas explotadas en arrendamiento, las que de cultivos, etcétera, se presuponía que iban a ser todas bajo algún tipo de pago. No se iban a expropiar sin indemnización, iban a ser indemnizables. Curiosamente, no se registraron ninguna tierra perteneciente a señoríos jurisdiccionales, ni tampoco aparecen tierras que fuesen deficientemente cultivadas, con lo cual se entendía que las tierras de los grandes productores en la zona de Jerez, bueno, pues tenían un marcado carácter mercantilista, ¿no?, de producción y demás. Bueno, pues precisamente con esas tierras, enfrentarse con estas tierras, enfrentarse con esta ley de la expropiación, de la reforma agraria, pues supondría efectivamente un ataque directo, un ataque radical a la estructura de la propiedad de la tierra, en la que por supuesto no se tocaba, por cierto, los terrenos comunales ni nada de esto. Sin embargo, entre la aprobación de la ley y su aplicación en la zona jerezana hay una serie de circunstancias que ya avanzamos que explican el fracaso, ¿no?, el fracaso, la frustración que conllevó esta reforma. Caro Cancela lo califica el fracaso de una ilusión. En primer lugar, fijaros bien, la oposición radical de los grandes propietarios de fincas en la zona de Jerez. Los grandes propietarios criticaron y se opusieron a medidas propietarios con varios argumentos. El primero de ellos eran las bondades que tenían los latifundios, en cuanto que eran fincas muy productivas, que generaban bastante beneficios, etcétera, etcétera. Otro de los argumentos que se utilizaban para oponerse a esta ley de reforma agraria era la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia,
que era la que realmente debería de aplicarse según los grandes propietarios. Se hablaba de que el reparto de tierra en pequeños lotes iba a hacer que descendiese la productividad y, por supuesto, había una defensa de lo que era la propiedad privada en contra del planteamiento de algunos sectores de colectivización de la misma. E incluso se planteaban alternativas. La Unión de Derechas Independientes de la zona de Jerez planteó ante lo inevitable de la reforma agraria en el año 32, una serie de condiciones bastante curiosas porque tienen muchas similitudes con las medidas que en los años 40, cuando se desarrolla en la zona las políticas colonizadoras del franquismo, pues se plantearon. Bueno, pues habla de parcelación de terreno, de terrenos de cultivos intensivos, se habla de concesión de parcela a trabajadores individuales, que eso sí tuviesen probadas virtudes, y que hubiese un órgano técnico e independiente al margen de las organizaciones políticas que se encargara de esta medida. Entendían que el IRA no era el órgano más adecuado porque suponían que podía estar politizado. De hecho, posteriormente en el franquismo, en los primeros años con la colonización, fue el INC, el Instituto Nacional de Colonización, el que se encargó precisamente de ese tipo de medidas. Pero por otro lado, no fue solamente la oposición de los grandes propietarios, que al fin y al cabo no tuvieron más remedio muchos de ellos que resignarse cuando se les expropiaron sus tierras. La negativa más importante, más radical, la encontramos en los jornaleros que estaban encuadrados en las organizaciones fundamentalmente de carácter anarcosindicalista, es decir, la ACTA y la Sociedad de Viticultores, ¿no? Estas personas, estos grupos, influidos sobre todo por sus planteamientos ideológicos anarquistas, se negaron a participar en los asentamientos que estaban previstos y priorizaron los principios, vamos a llamar de esta manera, revolucionarios y colectivistas frente a otros principios, ¿no? Por lo tanto, ellos contraponieron su idea de legitimidad, de que la tierra es de quien la trabaja, frente a la idea de legalidad. Ellos querían preparar, y cito textualmente, queremos la preparación revolucionaria de los campesinos para la batalla decisiva contra el capitalismo. Por lo cual, evidentemente, la mayoría de los trabajadores obreros del campo de la zona estaban encuadrados en ese mundo anarquista, pues enseguida boicotearon cualquier intento de la reforma aquí. Ni asentamiento ni explotación se planteaban. ¿De acuerdo? ¿Quiénes apoyaron la reforma agraria? Pues prácticamente casi fue exclusivo de las sociedades campesinas que estaban vinculadas a la UGT, al sindicato socialista. Prácticamente solo los únicos que lo apoyaron simplemente eran los que se inscribieron para esos arrendamientos colectivos, para el reparto de tierras, etcétera, etcétera. Y encima, para un tercer elemento fundamental para explicar el fracaso del intento de reforma agraria de la República, fue la falta de financiación y la falta de presupuesto con la que contó. No tenía dinero, no tenía ningún tipo de presupuesto asignado, con lo cual veamos las realizaciones que se pudieron hacer aquí en la zona. En principio hubo unas ocupaciones temporales a cambio de una renta. Durante la ocupación temporal se establecía durante unos 2 años en varias fincas de la dehesa de las Haces, en la Vega de Elvira, en la zona del Chaparrá, pero estas ocupaciones temporales, como no contaban con instrumentos, no tenían financiación, etcétera, pues fracasan y a finales del año 33 desaparecen, ¿no? Los campesinos vuelven a sus casas y se acabó. Cuando se intenta de verdad llevar a cabo
lo que plantea la ley de bases de la reforma agraria. En la zona se plantearon 5 proyectos de asentamiento entre el año 33 y el año 34, e incluso se planteó la construcción de 8 poblados. No se indicaba dónde ni cómo, pero 8 poblados que curiosamente coincidieron después, van a coincidir con el número de poblados que en la época de la colonización se levantaron en la zona. En concreto, por ir afinando un poquito, ¿qué ocupaciones se hicieron? Pues en principio la finca Torrecera, donde se expropiaron 767 hectáreas y se intentó un asentamiento de 34 familias. El rancho Calderín, que pertenecía al conde de los Andes, asentamiento de 4 familias, pero fue anulada en el año 35. La finca Doña Benita Alta, la zona de yendo hacia Medina, donde se asentaron fundamentalmente campesinos que procedían de la zona de Paterna. El Cortijo de la Florida, que es el origen del pueblo de la Barca de la Florida, ¿de acuerdo? Que ahí se ofrecieron voluntariamente por su propietario 384 hectáreas y se instalaron 66 familias, aunque posteriormente se expropió el resto del cortijo. Y el cortijo de El Torno, donde había empezado a llegar ya una mínima infraestructura de canales, y ahí se asentaron 52 familias. Después nos vamos a dar cuenta de que son precisamente casi todas esas mismas fincas las que en la época del primer franquismo, en los años 40-50, se actuó. Es decir, que el franquismo, de una manera o de otra, prácticamente hizo algo parecido o similar a lo que planteó la ley de bases de la reforma agraria aquí en Jerez. Las consecuencias, el fracaso. Realmente las consecuencias fueron el fracaso absoluto. No había viviendas para los campesinos, la infraestructura y las condiciones no existían prácticamente. Hubo muchas deserciones de campesinos que se quedaron al poco tiempo a ver las condiciones en las que estaban, se volvían a Jerez, al centro y demás, y por lo tanto, pues realmente cuando en el año 35 el gobierno conservador planteó la ley de contrarreforma, pues prácticamente se anuló todo este tipo de asentamientos, aunque algunos campesinos y demás siguieron instalados, siguieron viviendo, sobre todo en Chozo, en la zona de Cañadas, etc. Tras el triunfo del Frente Popular, en el año 36 se ocuparon varias fincas, en concreto Berlanga, que está en la zona también de la Florida, en la zona de Saboyal, que también está en la zona de Torrecera, la Suara, pero bueno, realmente esas ocupaciones evidentemente pues duraron nada, porque realmente enseguida con lo que fue el golpe militar y el triunfo en la zona de Jerez, pues evidentemente los campesinos pues se mantuvieron en algunos casos de asentamiento cultivando, pero la mayoría fueron expulsados de esas tierras. Cuando llega el triunfo de las tropas de Franco, cuando se impone el régimen franquista, realmente sí se plantea actuar en la creación de un nuevo Estado, de un nuevo modelo de sociedad, y por supuesto eso conlleva la creación de una nueva política agraria, en este caso centrada en lo que era la autarquía, el intervencionismo del Estado en el mercado, el control de la mano de obra, la defensa de la propiedad, etc. Bueno, pues en el ámbito rural y en el ámbito de Jerez en concreto, se propuso acabar con lo que era la cuestión agraria de una manera definitiva. Y eso llevó que en los años 40 y 50 del siglo pasado se llegó, a intervenir desde el poder, ¿de acuerdo? La idea era crear la patria del hombre nuevo, en la que el protagonista ya no fuese ese jornalero, entre comillas, revolucionario,
sino que fuese el campesino redimido, el campesino que tenía que ser un alter ego de San Isidro Labrador, que era el depositario de todas las virtudes, ¿no?, del buen campesino, el que tenía que estar en la zona, ¿de acuerdo? La idea era como la recreación de la Jerusalén celeste, del paraíso en el cielo, pero en la tierra, ¿no? Era la recreación en la tierra de promisión que tenía que ser esta zona del este jerezano, donde tenía que crearse la tierra prometida. Tiene unas connotaciones muy curiosas, muy vinculadas a lo que es el mundo medieval, de lo que es la reconquista medieval frente al musulmán, frente al enemigo, ¿no? Ahora se trata de la reconquista del territorio, pero con unas probadas virtudes cristianas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo se plantea en la zona? Bueno, pues en la zona de Jerez se plantea, bueno, como en otros territorios, la liquidación de la reforma agraria republicana a través del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, por supuesto con la represión, que eso fue evidente en toda la zona, todos los territorios, el intervencionismo estatal, pero también la modernización de los regadíos, la ruralización de la población, sobre todo con la influencia de lo que tenía de vida, de vuelta al mundo campesino, las ideas falangistas, y en concreto, con la ley que más nos interesa, la ley de bases para la colonización de grandes zonas. Fijaos cómo realmente el título de la ley que se promulgó en el año 39 es muy similar al de la época de la República. O sea, la República era la ley de bases para la reforma agraria, el franquismo planteó ley de bases para la colonización de grandes zonas. Se sustituye la palabra colonización, la palabra reforma agraria por la palabra colonización, con lo que implica colonización de lo que he puesto aquí, ¿no? Una política de habilitación de tierras para regadío, reparto de parte de estas en pequeños lotes, construcción de poblados de nueva planta para los colonos, para modificar el mapa de poblamiento rural, pero sin alterar, eso sí, sin alterar la estructura en profundidad de la propiedad de la tierra. En la zona jerezana, estos procesos fueron de especial relevancia y han dado lugar a un paisaje peculiar que está caracterizado hoy por los pueblos de colonización, ¿no? Pero además también esa actuación contribuyó a la capitalización del campo jerezano y a una nueva ordenación social, ¿de acuerdo? Y de hecho se consiguió que todo lo que era la conflictividad social, el problema agrario, la cuestión agraria, pasara a un segundo plano. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en la zona de Jerez se actuó de la manera que se actuó? Bueno, pues en primer lugar, en este territorio teníamos un aspecto, algo fundamental, y es que había ya una infraestructura preconstruida, es decir, tenemos el pantano de Guadalcacín ya preparado, pero además había que actuar con la infraestructura de riegos. Eran tierras que se declararon estratégicas para alcanzar la autarquía y además se contaba con el antecedente de las actuaciones del IRA, ¿no?, del Instituto de Reforma Agraria. Por lo tanto, había una serie de condiciones sobre el papel bastante positivas para que aquí se pudiese actuar. ¿Quién fue el organismo que llevó a cabo todo este tipo de actuaciones? Pues el Instituto Nacional de Colonización, ¿no?, que se creó en el año 39, que actuó, que no actuó no solamente aquí en la zona de Jerez, sino que actuó prácticamente en todo el territorio nacional. Pero tal fue la importancia del Instituto Nacional en la zona que incluso, aunque
a nivel de cada provincia había una delegación. En la zona de Jerez hubo una delegación en concreto, no una subdelegación, que era fundamental. En primer lugar, en cuanto a las actuaciones y decisiones que el Instituto Nacional de Colonización planteó, lo primero que fue declarar la zona de interés nacional. Se expropiaron y se compraron tierras, las que se le llamaban tierras en exceso, se dividieron las tierras en tierras reservadas, las mantuvieron los propietarios, y en exceso las que ellos cedían, y el Instituto Nacional de Colonización procedió a comprarlas, y la intención era distribuirla entre los labradores que en ella, o los campesinos que en ella tenían que instalarse. En cuanto a los planteamientos que se hicieron, la zona se dividió en sectores, se diseñaron los pueblos de colonización, se adquirieron en total, en primera fase, unas 5.600 hectáreas de terreno, y el primer pueblo que se construyó, bueno, se construyeron prácticamente a la par la Barca y el Torno, pero el primero que se finalizó fue el Torno, que dais cuenta, en la finca que se había expropiado previamente en la época de la República, donde se instaló el primer pueblo. Entendemos que fue algo simbólico y significativo para demostrar de alguna manera las virtudes, la potencialidad del nuevo régimen frente a los desvaríos o el mal hacer que pudieran haber tenido los hombres de la reforma agraria en la época de la República. Bien, si seguimos avanzando un poquito en lo que quiero comentaros, se planteó un proyecto general de colonización, que es además un documento que he puesto aquí, nada más que su primera página, y en el que se hace un análisis antropológico, etnográfico, sociológico, económico, de todo lo que es la zona. Es verdad que los ingenieros encargados de elaborar el informe tenían un nivel técnico de compromiso bastante interesante. El proyecto general de colonización incluía la delimitación de la zona, la superficie, las unidades de explotación, el sistema de explotación de la tierra, las obras que iban a ser necesarias, la financiación que se iba a necesitar total o parcial por parte del Estado, los cultivos que iban a estar previstos, los rendimientos, las características de los asentamientos, la forma de la selección de los colonos, etcétera. Es decir, que es un proyecto sistemático, organizado y perfectamente después ejecutado y llevado a la práctica. De hecho, ¿qué podemos decir? Pues que se construyeron, se diseñaron y completaron poblados de no más de 1.000 habitantes aproximadamente, en concreto la Barca de la Florida, el Torno, Torrecera, San Isidro, Bajarromaque, Guadalcacín, Estella del Marqués y posteriormente Nueva Jarilla. Y se construyeron también construcciones en diseminado, Torre Melgarejo, La Ina, etc. Todos ellos separados aproximadamente por una distancia de unos 5 kilómetros, lo que se le vino a denominar en esta época lo que llamaban el módulo carro. Es muy curioso que estos poblados que se construyeron tienen unos fundamentos arquitectónicos bastante interesantes. Quieren recrear lo que es la vivienda y los pueblos tradicionales españolas, aunque prácticamente eran todos de nueva planta. Se intentaba reinterpretar también lo que es el concepto de ciudad-jardín, con parques urbanizados. Y en definitiva, desde el punto de vista de la ideología, intentaban concretar lo que era la idea falangista, la idea que tenía Falange del mundo campesino, del mundo rural. Sin embargo, intervinieron
en la construcción arquitectos que actualmente están considerados desde el punto de vista del urbanismo pues de los mejores que ha habido en el país, e incluso sus construcciones, su diseño y demás se estudian en las escuelas de arquitectura, etcétera. Bueno, ahora mismo están reestudiándose, reinventándose y recuperando, porque realmente los proyectos que hicieron fueron bastante interesantes, al margen de otras connotaciones ideológicas. Estos poblados tenían todo abastecimiento de agua, electricidad, alcantarillado, pavimentación, por supuesto la iglesia, escuela, edificio municipal, dispensario para atención médica, zona de artesanía donde instalaban tiendas, etcétera, etcétera, y por supuesto edificios comunales, ¿no? La verdad que era un proyecto integral de actuación bastante curioso e interesante. Incluso podemos pensar que eran poblados que querían ser autosuficientes, que nos acercan incluso a lo que la idea de lo que podían ser los falansterios del socialismo utópico, ¿no? Parece que subyacía esa idea de retrotraerse a ese mundo del falansterio, ¿no? Que había habido algunos proyectos en la zona de San José del Valle y demás, y parece que se quieren recrear incluso. Las viviendas que se plantearon y que realmente se construyeron, y he puesto un ejemplo de una de ellas, ¿no? Se hacían diferentes para jornaleros o colonos sin parcela. Las viviendas podían tener 1 o 2 plantas, siempre con varios dormitorios, porque se presuponía que había que tener familia numerosa, mínimo 3 dormitorios, sala de estar, cocina, aseo, un granero, establo, corral, siempre todo ello con planteamiento higienista, ¿no? Y se construyeron más de 1.300 en una primera fase, más de 1.300 alojamientos, lo que podéis imaginaros lo que se movilizó, ¿no? La cantidad de recursos y demás que se movilizaron en esta actuación que se hizo en la zona. En cuanto al asentamiento de colonos, como ya he dicho antes, teníamos que buscar, o que había que buscar, al nuevo propietario, ordenado, religioso, patriota, por supuesto, la reencarnación de San Isidro, ¿no? Es lo que se le puede denominar el campesino redimido. Tenían que tener unas condiciones, tenían que saber leer y escribir, tenían que tener más de cierta edad, de 23 años y menor de 50, preferentemente casado o viudo con hijos, sin taras, ponían muchas veces pliegos de condiciones, tenían que tener una conducta y una moralidad adecuada, por supuesto sin antecedentes, y cuando hablamos de sin antecedentes se refiere sin antecedentes políticos, ¿vale? Y a todos ellos se les entregaban lotes de tierra de aproximadamente unas 4,5 hectáreas, 4,5 hectáreas a cada familia, y además se les entregaba también animales de labor, normalmente un buey o una vaca. Eso sí, tenía, bueno, ahí tenéis una foto, el título de propiedad de un colono y el plano de la parcela precisamente que le correspondía. Si os dais cuenta, una actuación absolutamente sistemática y organizada de todo lo que es la actuación del Instituto Nacional de Colonización. Eso sí tenía una organización bastante podemos llamarla cuartelaria. Los cultivos estaban determinados por el Instituto Nacional de Colonización, muchas veces se pagaban en vales de consumo, había un control bastante rígido, un control social muy rígido, muchas veces establecido por la misma iglesia. Los ingenieros del Instituto Nacional de Colonización eran realmente los que dirigían todas las actuaciones que se desarrollaban en la zona. La producción en parte era propiedad del INC, del Instituto Nacional de Colonización. Si había que hacer o que llevar a cabo algún tipo de medida ejemplarizante, el castigo era efectivamente casi siempre la expulsión, algunas veces ocurría. No podían tener la propiedad de la finca hasta pasados
unos 5 años aproximadamente, ¿de acuerdo? El compromiso era la devolución de las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de Colonización. Si había que alimentar el ganado y había que pagarlo, si había una cría hembra, esa era pasaba a ser propiedad del Instituto Nacional de Colonización. Y tras completar el pago de la finca que se le entregaba al colono, pues normalmente tenían que estar 8 años en los que no se podía vender o segregar la parcela que habían recibido. Eso sí, se crearon infraestructuras, regadíos, canales, acequias, caminos y carreteras que además facilitaron la capitalización del campo jerezano. De hecho, todos los pliegos facultativos, etcétera, que regulaban todos los aspectos prácticos de lo que era el Plan General de Colonización en la zona, se hicieron muchas veces en coordinación con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y se puso en movilización, se movilizó prácticamente a toda la provincia, ¿no? Jerez y la Vega del Guadalete se convirtieron en reclamo para atraer a obreros, a técnicos, a gente cualificada, que contribuyeron a que poco a poco la ciudad iniciara un lento proceso irreversible de reconversión desde lo que era una agrociudad a principios del siglo XX a una ciudad de servicios en la que estamos ahora. Como consecuencia de esta actuación, no se redistribuyó la propiedad, la gran propiedad, se mantuvo, se distribuyó parte de la propiedad, efectivamente, pero no se distribuyó tal y como el planteamiento que podía haberse tenido en la época de la Segunda República. Se capitalizó el campo, sobre todo para los grandes propietarios, que fueron beneficiados por esa infraestructura. Y lógicamente se modernizaron esa infraestructura que he dicho, ¿no? Los regadíos, los canales, etcétera, etcétera. Se incorporaron máquinas, se incorporaron todos los aspectos más modernos, abonos, etcétera, etcétera, en todo el territorio. Aproximadamente se asentaron más de 9.000 colonos en todo el territorio del término municipal. Se pusieron en regadío más de 12.000 hectáreas. Evidentemente eso supuso también el enriquecimiento de los grandes propietarios, ¿no? Como he dicho, gracias a la infraestructura y a otras medidas que se aplicaron. Algunos hubo una cierta proletarización de los colonos porque muchas veces la finca que se le había entregado no era lo suficientemente productiva para sostener a toda la familia, con lo cual tuvieron que emplearse de jornaleros en otras fincas cercanas. Poco a poco hubo otra vez un proceso de concentración parcelaria que ahora es cuando se está evidenciando. En algunos casos hubo falta de rentabilidad de las explotaciones, pero eso sí, es ahora mismo la configuración del Jerez rural actual es consecuencia directa de esa actuación en la época del franquismo. ¿Qué nos ha quedado también? Aparte de esa riqueza de los pueblos, de las viviendas y de las personas, hay un rico patrimonio artístico que hay que poner en valor, que la compañera Ricarda, que creo que dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, ella intervendrá comentándolo, y que yo creo que es digno de tener en consideración. Yo he puesto como ejemplo nada más que esta imagen, que es el retablo mayor de la iglesia de la Barca de la Florida. Es un fresco maravilloso de un autor, pintor español, de los más importantes de la abstracción. Se llamaba Mampaso, fue fallecido hace 2 años, y es curiosísimo encontrarse esta obra de este valor en un pueblo de la Barca, y es un bien que creo que es digno de preservar, ¿de acuerdo? Para concluir, deciros
que la reforma de la estructura de la propiedad que propuso la Segunda República solo se quedó en eso, en un proyecto para unos ilusionante, frustrante para muchos y amenazador para otros. No hubo ni consenso, ni principios claros, ni financiación, que la reforma desde abajo en la zona terminó muchas veces en cañadas y en veredas, y que fueron obstáculos. Pero en la época del franquismo se impusieron también principios ideológicos, que hubo un interés ejemplarizante para premiar a unos y castigar a otros, que eso sí, la intervención en el mundo rural acabó con el problema agrario, redefinió la fisonomía del paisaje, ¿de acuerdo? Y favoreció posteriormente la transformación económica de la zona. Lo que no supo hacer la Segunda República, lo realizó con matices el franquismo, con otros presupuestos, efectivamente, con otros objetivos también, pero entre la revolución, el reformismo y la contrarrevolución, os decía al principio, el paisaje ha sido objeto de una decidida intervención, lo ha modificado, acabando con lo que es el problema agrario, y eso sí, que los hombres y las mujeres de la colonización, ¿no?, alentados por la búsqueda, ¿no?, de un futuro mejor, han sabido plasmar, y eso me consta porque he estado trabajando muchos años allí en la zona de la Barca, han sabido plasmar en ese jerezano valores, aspiraciones que han modificado y modificado también de alguna manera los presupuestos iniciales que había en el proceso colonizador. Desde la perspectiva del tiempo, yo creo que con los problemas que tuvo la República, con las disfuncionalidades, los aspectos positivos o negativos que pudo tener la colonización del franquismo, ahora nos encontramos un paisaje rural peculiar, característico, y que de alguna manera singulariza y caracteriza a la zona de Jerez. Muchas gracias. Bueno, pues a ver si alguien tiene algo que preguntarle a Miguel Ángel. Sí, Pablo. Que usted lo ha indicado, yo observo, creo o llego a la conclusión de que la colonización, esta colonización ha tenido su éxito, por supuesto, pero no ha servido o no ha sido con éxito para los colonos en el sentido de que hayan podido tener la gran mayoría de ellos un desarrollo económico suficiente. Como usted bien ha dicho, se han colonializado porque han tenido que trabajar para otros y su parcela no ha sido lo suficientemente rentable. Y por otro lado, la situación que se dio en su momento, su reparto y tal, hoy día, ¿qué reforma agraria, que es el futuro, es la herencia de lo que hay y la situación que está ocurriendo, qué reforma agraria habría que hacer para mejorar la situación de esa zona? Es decir, porque actualmente yo creo que se está viviendo un poco del pasado de las parcelas con algunos proyectos que tratan de dinamizar o rentabilizar mejor aquella zona. ¿Qué reforma agraria, qué actividad, qué actuación habría que hacer para mejorar esa zona del este de Jerez? Bueno, vamos, a mí se me escapa en cuanto que yo no soy economista y demás, pero desde la perspectiva de la historia es verdad que ahora mismo la zona necesita una adecuación de lo que es los sistemas de regadío, hacerlos mucho más eficientes, mucho más productivos. Efectivamente, se cuenta ya no con el pantano de Guadalcacín pequeñito, contamos ahora con un pantano inmenso, uno de los más grandes de Andalucía, con unas reservas de agua bastante interesantes,
Y yo creo que hay que primero había que empezar con actualizar los regadíos, porque me consta, ya digo que he trabajado allí muchos años, y muchos padres o abuelos comentan que si los riegos estaban estropeados, que si hay que arreglarlos, que si hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Eso es una de las primeras actuaciones que entiendo que habría que realizar. En cuanto a lo que es la estructura de la propiedad, bueno, la que hay es la que hay. La que hay es la que hay. Y no creo que ahora mismo haya interés o aventura para entrar en otras dinámicas y demás. En su momento, en el año 80 y poco, se intentó hacer esto de la reforma agraria, también con la Junta de Andalucía y demás. Tampoco se hicieron demasiadas realizaciones en la zona. Hay fincas que son bastante productivas. Me consta que hay fincas que son bastante productivas desde la perspectiva de la incorporación de nuevos cultivos, y creo que es por ahí por donde ahora mismo en principio había que avanzar. Y si no, pues me imagino que los ingenieros y los economistas tendrán que insistir por ahí por esa idea. Lo que sí es verdad que parte del campo no tiene mucho atractivo, bueno, el campo no tiene mucho atractivo para los chavales jóvenes, que tienen que ser el valor fundamental de la zona. Ya digo, yo he trabajado muchos años en el instituto, y la mayoría de los chavales y de las chavalas, cuando han terminado sus estudios y se han ido fuera de la zona, no vuelven por aquí, y además se van lo más lejos posible. No van a estudiar a Cádiz, se van a estudiar a Sevilla, y si pueden irse a Granada, se van a Granada. Y gente que es cualificada, gente con una calidad increíble, una calidad humana, una categoría tremenda, y serían un valor fundamental para renovar el campo. Ahora mismo muchas de las fincas que hay allí están cultivadas por abuelos, yo lo llamo abuelos, o por padres, ¿no? Se está envejeciendo de una manera radical. En su momento tuvimos una jornada que hicimos dedicada al tema de la colonización. Tuvimos la suerte de contar con varios especialistas, y uno de ellos, presidente de Madrid, del Ministerio de Agricultura precisamente, decía que esta zona era un diamante en bruto, que era un potencial tremendo el que tenía, y que parte de la salida de la crisis tenía que estar ahí, en la vuelta al campo, en la vuelta a la agricultura, pero que teníamos que hacerlo lo suficientemente atractivo para los chavales y las chavalas jóvenes, para que no se fuesen, para que se quedasen. Hoy día, cuando los encuentro algunas veces por aquí, antiguos alumnos que ya empiezan a ser ya hombres, muchos de ellos están instalados en Jerez, trabajan en Jerez, o se han ido fuera a trabajar en otras ciudades. Como muestra un botón, cuando yo tenía responsabilidades de dirección en el centro, teníamos que reservar siempre un porcentaje de plazas para chicos y chicas que procedían de Baleares, porque sus padres se iban sistemáticamente a trabajar fuera de la zona, y se iban siempre a trabajar de camarero, en sector servicios, a Baleares, a las islas, Mallorca, etcétera, ¿no? No tienen un futuro, y creo que había que intentar darle un futuro para ellos, ¿no? Fundamental. ¿Alguien? Primero felicitar a que habéis ponderado Miguel. Muchas gracias. Por sus aportaciones a un tema tan interesante. Y ha aportado una cosa que a mi entender es muy importante también desde el punto de vista ideológico. Hace unos días escribía en un periódico sobre la banalización del franquismo, en el sentido comparándolo con lo que Ana Arendt hace sobre la banalización del mal. Y decía que corríamos un riesgo de banalizar el franquismo diciendo, bueno, hubo una dictadura, pero se hicieron muchas cosas buenas. Yo llegué a una conclusión, después de haber leído las cosas de Miguel y haberlo escuchado, que no fue buena lo que hizo el franquismo en la zona este de Jerez. Y la prueba es que no fue buena, es que los resultados están viéndose desde hace ya muchos años, el abandono de la juventud, la confluencia de las políticas europeas con el campo para que se cultiven determinadas cosas.
Por lo tanto, aquellas voces que hablan de que el franquismo hizo la colonización de los pueblos de región para esa reforma agraria, que como tú bien has definido era la tierra prometida y todo ese tipo de cosas, es interesante que se ponga en valor para que la gente conozca que el franquismo no hizo ningún bien, ni en la reforma agraria, ni en educación, ni en ningún tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tu aportación, Manuel. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Lo que te quería preguntar, si realmente las colonizaciones que se hicieron en Jerez era con la idea del gran número de jornaleros que había en Jerez, sin un trabajo adecuado, trabajando por meses nada más o años sin poder trabajar por la situación que tuviera, tanto de clima o de situación empresarial. Y sin embargo, luego de las colonizaciones no ha habido un gran número de gente que no eran empresarios. ¿Qué motivo surgió por eso? Si era porque no eran campesinos, eran jornaleros, o había unas cuestiones ideológicas para traer a determinada gente de otros pueblos. De la Barca es de mucho granadino, mucha gente de Jaén. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, hay de todo, es lo que ha dicho. Vamos a ver, parte de los trabajadores del campo de Jerez, y esos son estudios que se están realizando últimamente, ¿no?, por investigadores y demás, comentan que eran, y eso me acuerdo haber escuchado en su momento al malogrado Antonio Cabral, eran trabajadores que se empleaban sobre todo en las viñas, en la vid, y eran trabajadores con cierta cualificación. Fundamentalmente el gran problema del paro agrario se centraba en aquellos jornaleros que se dedicaban a las faenas agrícolas, pero de ese cinturón cerealista que está más allá del núcleo urbano de Jerez, más allá de los 10 kilómetros. Gente que procedía de San José del Valle, de poblados, de pueblos circundantes, etcétera, donde realmente nada más que podían emplearse en ese tipo de labores. Cuando se plantea la colonización y el asentamiento, los anuncios se hacen públicos. Los anuncios se hacen públicos en prensa, lo de que se van a distribuir las tierras, etcétera. Hay gente de Jerez, muchos de aquellos que fueron que participaron en los asentamientos de la reforma agraria de la República, participaron, ocuparon otra vez tierras, se asentaron en esas tierras, pero otros vinieron efectivamente de fuera, muchos de la sierra de Cádiz, Torreláquime, Setenil, etcétera, y un grupo importante de Granada. De hecho se les conoce en la zona de la Barca como los granaínos, ¿no? Tengo allí además algún que otro buen amigo, ¿no?, de padre de alumnos y demás, que son gente bastante interesante. Y vinieron fundamentalmente de Granada porque eran los que conocían las técnicas del regadío, y eran los que con su ejemplo iban a enseñar a los colonos de aquí a poner en regadío las tierras, porque como aquí no había experiencia de utilizar el regadío, pues había que traer a algunas personas que fuesen ejemplarizantes para ello, y de hecho vinieron de allí, de la zona de Granada para eso. Por lo tanto, hubo gente que vinieron de Granada, de la zona de la sierra, algunos de la Jerez, pero también no hay que olvidar una cosa, y es que hubo una cierta represión en la zona, y el movimiento jornalero y demás, pues se acabó con él. Por lo tanto, evidentemente, entre la represión y entre uno y otro, la colonización dio lugar al grupo social de que estás hablando. Mi pregunta era más o menos similar, es decir, el lugar de procedencia de la mayoría de los colonos. Sí, muchos vienen de fuera, efectivamente. Muchos venían de fuera. Hubo un grupo de colonos que tras el triunfo del golpe militar
se quedaron asentados en cañadas y veredas y demás de la zona, construyeron chozos, vivieron en chozos y cuando comenzó la colonización franquista, pues muchos de ellos ocuparon ya esas tierras. Había un núcleo ya previo en lo que era la zona de la Barca. La zona de la Barca, el núcleo original, realmente desde el año 33, 34, ya había allí algunas construcciones que se habían hecho y están viviendo y ya quedaron. Pero el núcleo más importante, efectivamente, vinieron muchos desde fuera. Fueron potenciados por el régimen. Sí, sí. Porque yo conozco algo parecido en el Bajo Guadalquivir, por el tema del cultivo del arroz, donde se potenció mucho la gente de Valencia, el cultivo del arroz. Sí, con la misma intención, ¿no? De enseñar y demás al cultivo. Y aquí decía lo mismo. Creo cierto enfrentamiento con los lugareños, lógicamente, fuera que vienen, que se les entregan las parcelas y ellos están allí y no... Aquí, curiosamente, digamos, yo por la experiencia personal que he vivido, creo que hubo una muy buena integración. E incluso se crearon mecanismos de socialización peculiares, ¿no?, entre ellos. Muchas veces, y lo he vivido allí, ellos tienen su propia fiesta, celebran con bastante efusión San Isidro, en toda la zona, tienen su propia feria, tienen también bastante apoyo y apego a lo que es el carnaval, cosa que aquí en Jerez siempre ahora lo tenemos como un poco más alejado, y tienen sus peculiaridades. Entienden que Jerez es el núcleo, que Jerez es la ciudad, están los servicios y demás. Es verdad que adolece, la zona rural adolece de servicios, las comunicaciones son bastante deficientes, avanzaron mucho cuando empezaron a construirse los primeros centros escolares y posteriormente con el instituto, que es una especie de elemento dinamizador de la cultura de la zona. Hay mucho movimiento actualmente cultural también allí, pero es verdad que bueno, tiene su peculiaridad. Sin embargo, yo creo que sí que hubo bastante integración entre los que vinieron de fuera y los que estaban por aquí o que eran de la zona. Han creado su propia cultura de la colonización y ahí están. Una última intervención. Laura. Yo lo que observo en todo lo que has ido describiendo desde un principio, que digamos que este tipo de pueblo es la materialización, digamos, de todo un proyecto desde final del siglo XIX, principios del XX, donde se empiezan con las ideas del reparto de la tierra, y quizá una de las conclusiones a las que podemos llegar es la diferencia que había entre las organizaciones anarcosindicalistas que defendían el tema de la colectivización de la tierra, y en cambio eso se ha pasado. Se ha defendido el tema de lo que es la propiedad de la tierra, que al final ha resultado ser, entre comillas, prácticamente un fracaso por las grandes deserciones que ha habido del mundo rural y porque económicamente no han sido rentables. Efectivamente. Hay que también tener un dato, pero me parece que he querido pararme en los años 50. A finales de los años 50, principios de los 60, se produce un hecho fundamental y es el éxodo rural. El abandono del campo, el abandono sistemático de la actividad primaria. En España comienza un proceso de industrialización y de terciarización en su actividad económica y el mundo rural se queda vacío. Y eso que todavía se puede escuchar varias algunas expresiones que a mí me parecen muy curiosas, y es que se dice que España huele a pueblo. Pero cada vez está volviendo menos, porque el mundo rural, la verdad que por desgracia está quedando vacío. Bueno, antes de finalizar y de dar las gracias a Miguel Ángel, yo quería recordar dos actividades que tiene el Ateneo próximamente, uno para los amantes de la poesía y para los amantes de la música. Este viernes a las 8 de la tarde hay una actividad cultural que se llama Hombres por la Igualdad, es en colaboración con el Aula Atenea y la sección de poesía, y habrá poesía y música. Hombres por la Igualdad, vendrán poetas que declamarán su poesía acompañados de música. Y también el 6 de abril
en el Teatro de Guadalcacín, nuestra camerata, pues también dará un concierto dividido prácticamente en dos partes. La primera, que recupera o canta, ¿no?, canciones de la España del siglo XV y después de América, ¿no? Son como canciones que iban de España a América y después de ida y vuelta, ¿no? Entonces, el día 6 de abril, la camerata pues canta en el Teatro de Guadalcacín. Estáis invitados. Me parece que la exposición Paisaje se inaugura el día 21, ¿no? Mañana 20. Mañana 20, ¿a qué hora se inaugura? Creo que sobre las 10:30. Vale. Y la próxima conferencia que tú hacías referencia sobre la colección de actas capitulares, eso va a ser en el archivo. Sí. Muy bien. Pues nada, simplemente dar las gracias a Miguel Ángel Barrones. Ya vemos que el tema es extensísimo, pero bueno, nos ha ilustrado, nos ha acercado, pues gracias a sus trabajos de investigación y también, por supuesto, ya lo dijimos el otro día, a los trabajos de los investigadores, historiadores que se acercan a nuestro archivo, al archivo de Jerez, un archivo importante donde además hay mucha documentación y donde además os animo a, si queréis investigar o si queréis participar, aunque sé que muchos sois ya viejos expertos y viejos asiduos de él, a que os acerquéis por allí y comencéis pues a conocer más lo que ha sido la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias. Le vamos a dar a Miguel Ángel pues un pequeño recuerdo de su paso por el Ateneo de Jerez. Nada, gracias y hasta la próxima. Pues, muchas gracias. Manuel lo ve, lo teníamos archivado. Es que le decía el tema, mira, digo, tú míralo, dice, no, tú míralo. Sí.